¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al Mundo, como cada fin de semana en el que un sudamericano la rompe, ahí vamos a estar, por supuesto. Y en estos momentos, otra de las fijas del canal, ya saben, Pervis la rompe todos los fines de semana, Piero Hincapié la rompe todos los fines de semana. ¿Y quién es el que no es la excepción en este caso? Gonzalito Plata. De las estrellas que tiene este canal, de los más queridos y obviamente de los que más disfrutamos reaccionar, porque son de esos futbolistas que no abundan, al igual que Luchito Díaz, como por ejemplo puede ser el colombiano Luchito Díaz, que es un excelente jugador también. Tienen ese estilo diferente, ese estilo que te marca la diferencia en el 1 a 1, que son de los que ya no abundan. Como les digo siempre, esos estilos, bueno, hay que tenerlos en cuenta siempre y hay que valorarlos. Y en este caso, creo que Gonzalo Plata no está siendo muy valorado en Valladolid. Hoy otra vez, Pachetá lo pone en el segundo tiempo, como diciendo, bueno, te pongo 45 minutos. Pero de todas maneras, a estos jugadores, si les dejas 2 minutos en cancha, te marcan la diferencia igual. Y en este caso, Gonzalo Plata fue y marcó la diferencia en tan solo 2 minutos de juego, porque creo que entró en el 57... y en el 59 marcó el gol. Pero bueno, vamos a ver juntos el resumen si les parece. Antes se me suscriben, activan la campanita. Y en el primer comentario fijado van a tener el canal secundario, donde vamos a subir el resumen de Piero Hincapié frente al Bayern Múnich, que fue la figura del Leverkusen. Terrible lo que jugó Piero hoy. Así que van al canal secundario, se suscriben ahí, activan la campanita también y no se van a perder del resumen de Pierito, querido. Así que vamos a darle play, ahora sí. Gonzalito Plata, otro gran partido en Valladolid. La cantidad de puntos que podría tener Valladolid por encima de los que ya tiene, si Gonzalo Plata hubiera estado de arranque en la mayoría de esos partidos. Yo entiendo que en el momento hubo un acto de indisciplina que fue penado por parte de Paquetá, eso lo veo muy bien. Paquetá o Pachetá, bueno, yo le digo Paquetá, es lo mismo. Estuvo bien penado eso, porque obviamente los errores tienen que ser penados de alguna manera. Yo creo que Gonzalo aprendió de todas maneras. Y en este segundo tiempo fue terrible. Fue un aluvión lo que jugó Gonzalo. Creo que en tan solo un tiempo le alcanzó para ser una de las figuras del partido. Porque miren lo que te hace en minutos de juego nada más. Te marca la diferencia con jugadas espectaculares. Un golazo, porque la arranca él. La arranca de la jugada. Es un golazo esto. Primero me quiero quedar también con la jugada que hizo el 7S del Valladolid, porque por lo general yo, es verdad, los critico mucho cuando Gonzalo hace una jugada y la terminan tirando a cualquier lado, pero acá hace una jugada terrible el 7 y se la deja a Gonzalo, que define con una sutileza como lo caracteriza a él, una calidad única, tranquilito, despacio, un costado. Fue como un pase a la red, no fue un disparo al arco, fue un pase a la red para empezar a darle confianza en lo que iba a ser, para mí, uno de los mejores segundo tiempo que jugó en Valladolid lejos. Estuvo muy bien, si quieren repasamos un poco de estadística. Tuvo un tiro al arco, fue gol, el único tiro al arco que tuvo. Aportó mucho en lo defensivo también, porque baja a defender. Ustedes saben que es un jugador muy físico, que sabe cuando el equipo lo requiere abajo y corre y baja a tapar los huecos que quizás puede dejar por el mediocampo derecho. Así que estuvo muy bien desde ese lado. Tuvo poca participación en el juego ofensivo en cuanto a pases, o sea, no participó tanto de la elaboración, porque por ejemplo tuvo 13 pases sobre 16, o sea, un 81% de efectividad. Buena efectividad, porque es mediocampista y arriesga mucho, pero a su vez no estuvo tan pendiente de la creación de juego. Yo no sé si habrá sido alguna indicación de Pachetá, el técnico, o una cosa que le requería el partido, digamos, a él, que él se dio cuenta y dijo, bueno, no tengo que estar tanto en la zona de elaboración, tengo que estar más en la zona defensiva. Y lo están viendo, recuperando varias pelotas, siendo uno de los que arranca también ahí, tirando pases. Este pase es terrible, encima con la derecha se lo tira, o sea, usa la zurda, usa la derecha, pivotea en la mitad de la cancha, abre la cancha también. La verdad es que yo no entiendo por qué está en el banco de suplentes, pero bueno, entiendo la teoría que tiene uno de los suscriptores de acá de Suda, que los puso en el último video, que dijo que no lo ponen porque ya no, saben que no lo van a comprar y que tiene que aprovechar y tiene que empezar a armar el plantel para la temporada que viene. Yo no entiendo eso, pero si lo tenés en el equipo, lo tenés que aprovechar, es un jugadorazo.
es un jugadorazo porque vos lo ves y en la cancha te das cuenta que es diferente a los demás. Yo no sé, les voy a pedir un favor a los que no vieron el partido, que se pongan un partido del Valladolid, cuando juegue Gonzalo, obvio, ¿no? Y se van a dar cuenta, sin conocerlo, se van a dar cuenta automáticamente quién es Gonzalo Plata. Porque agarra la pelota y vos ya te das cuenta que... O sea, el cuerpo como que te dice, parate porque va a pasar algo. Y es verdad, cuando agarra la pelota pasan cosas diferentes. Y lo distinguí bastante bien en la cancha. Sabés cuál es Gonzalo Plata sin conocerlo. Yo creo que esa es la definición exacta para un jugador como Gonzalito. Así que nada, me pone muy contento ver que está haciendo un buen papel, que está jugando muy bien, verlo también meter goles porque eso le da confianza de cara a lo que se le va a venir. Hay rumores de que puede llegar al Sevilla, pero yo creo que eso tendríamos que dejarlo para un video entre semanas. Si quieren que haga algún video sobre los rumores de que puede llegar a Sevilla, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo hago. O qué va a ser del futuro de Gonzalo Plata, algún video así. Si tienen ganas yo lo hago sin ningún tipo de problema. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Como les dije, vayan a suscribirse al canal secundario, donde vamos a subir el resumen de Pierito Hincapié, que la rompió frente al Bayern Múnich. Y bueno, nada, vayan a suscribirse ahí, se suscriben acá en Suda también. Nos siguen en Instagram, en TikTok si quieren también pueden ir a seguirnos. En Twitch también, que está el link si quieren, porque próximamente vamos a hacer el video y el directo que les prometí del camino de Ecuador en las eliminatorias. Y con gusto vamos a estar ahí todos para ver juntos el camino. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.